Hola, continuamos con el tema de control, la parte 2 de este tema. De acuerdo a esto, tenemos que el proceso de control se considera, pues ya sabemos, como la parte final del proceso administrativo. Recopilando, el proceso administrativo es planeación, organización, dirección y control, las fases que comúnmente más son conocidas. Este proceso de control ayuda a verificar el cumplimiento de objetivos y resultados al aplicarse. Y deben considerarse los siguientes factores: costo, tiempo, cantidad, como manera cuantitativa, los factores, y de manera cualitativa, sobre todo viene siendo la calidad como un control. Dice, las técnicas y los sistemas de control son fundamentalmente los mismos para el efectivo, los procedimientos de oficina, la calidad del producto o cualquier otra cosa. Entonces nos está hablando que vamos a llevar un control tanto en el dinero, los recursos financieros, pero también en los procesos administrativos, ir verificando que se estén cumpliendo todos los procesos y procedimientos que se encuentran registrados en la organización, la calidad del producto igual, ya hablamos anteriormente de la variabilidad. Entonces vamos a estar validando que la calidad del producto sea percibida por el cliente como con un estándar de calidad aceptable o de excelentes estándares. Harold Kuntz nos va comentando que dice, el proceso básico de control, donde quiera que se encuentre y como quiera que se controle, va a incluir siempre tres pasos. ¿Cuáles son esos tres pasos? El primero es establecer estándares, medir el desempeño con dichos estándares y corregir las variaciones de los estándares y los planes. Entonces, donde quiera, ya sea en un área administrativa, en el área de producción, mercadotecnia, recursos humanos, en el área contable, etcétera, con directivos, mandos medios o gente operativa, siempre vamos a tener primero establecer un estándar. ¿Cuál es el estándar? Es decir, ¿cuál es el indicador que vamos a estar midiendo? Medir el desempeño con dichos estándares, es decir, si nuestro indicador dice que vamos a lograr unas metas de tanto importes, no sé, de 100,000 pesos, un ejemplo. Nuestro estándar es cuánto puedo estar más abajo o arriba de mi meta. Y corregir las variaciones de los estándares y los planes. Aquí en estas variaciones de estándares y planes, entonces tenemos que, si se incumplió, si se tuvo una no conformidad, una desviación de la norma, ¿qué tenemos que hacer nosotros para corregir ese problema? Dentro de las etapas, procesos del control, entonces tenemos que, primero hay que establecer estándares, de acuerdo con Munch Galindo, medir ese resultado, cómo estamos con respecto a nuestro estándar, sería nuestra meta o nuestro objetivo. ¿Qué queremos lograr? ¿Ok? ¿Qué se quiere hacer? Proceso, procedimiento. Ya de ahí vamos a ir midiendo nuestros resultados de qué es lo que se está logrando y hacia dónde vamos. Si hay alguna desviación a la norma o una no conformidad, tenemos que aplicar una acción correctiva, una acción preventiva y posteriormente una retroalimentación de ese indicador de control. Y tenemos el primer paso, el establecimiento de estándares. ¿A qué se refiere establecimiento de estándares? Nos hablas que son criterios con los que los gerentes van a crear controles. ¿Ok? Nos dice, primero, antes de crear un control, tenemos que tener una planeación correcta, adecuada, medible y cuantificable, puesto que los planes van a variar en cuanto a detalle y complejidad, y debido a que los clientes no pueden vigilar todo, se van a ir estableciendo estándares especiales. Ya comentamos anteriormente que un gerente, pues obviamente tiene que aprender a delegar, tiene que delegar a su personal, ¿verdad? Y al delegar, entonces, va a validar esa delegación, va a supervisar esa delegación con indicadores, ¿verdad? Dice, están en función de los objetivos y estos deben ser claros, es decir, que tengan exactitud, que sean exactos, útiles. Yo debo llevar un control que me sea útil, que me represente algo, que me ayude a medir y dar seguimiento a algo.
en una fecha específica y con un límite de tiempo o espacio para que me entreguen esta información. Permítanme, aquí estamos. Para ello tenemos que establecer parámetros. Estos parámetros, como su nombre lo indica, son unidades que sirven para medir. ¿Qué vamos a medir? Un comportamiento de un proceso, un resultado que sería en este caso el producto final, el servicio que estamos ofreciendo. Entonces, ¿cuáles son estos parámetros o estas unidades con las que vamos a medir esos servicios, ese producto, ese proceso? También dice que estos parámetros nos van a permitir detectar si hay alguna desviación de la norma o una no conformidad. Un ejemplo de ello, si mi norma me dice que una NOM me está hablando de que se tienen que cumplir ciertos criterios en el empaque o en la etiqueta, un ejemplo hablando de un producto, entonces tengo que apegarme a ello. Si esa no cumplo con unas especificaciones en mi etiqueta o en mi empaque, ese producto no va a ser válido para el mercado. Y muchos supers o muchos lugares donde se va a poner en venta ese producto me lo van a rechazar porque no cumple con la norma. Entonces tendría yo pérdidas ahí, tendría que volver a producir y cambiar ese etiquetado, ese empaque, etcétera. Entonces, para evitar esas mermas, esos gastos que se hacen cuando ya se terminó de hacer el producto, por eso vamos a ir midiendo de manera paulatina antes de que eso suceda. E ir verificando que se cumpla lo especificado en la norma o en el procedimiento. También nos dice que esos parámetros pues parten de un sistema de medición universal, pudiendo ser metros, kilogramos, litros, pesos, unidades, ventas, etcétera. Y también nos habla que estos pueden desarrollar por la empresa siempre y cuando, o sea, que si no son, siempre y cuando sean bien establecidos y objetivos y se utilicen consistentemente. Es decir, si la empresa desea crear un indicador para evaluarse, para medirse, puede hacerlo. No necesariamente tenemos que partir de unos ya preestablecidos. Puede crear su propio indicador para irse midiendo, pero nos dice que haya consistencia en este indicador, no lo vayamos variando ni nada, que nos vaya representando a todos los integrantes de la organización un mismo concepto. También ahí partimos de lo que es un estándar. ¿Qué es un estándar? Nos habla que es una unidad de medida que sirve como modelo, guía o patrón con base en el cual se efectúa el control. Lo correcto. Son criterios de desempeño, ¿verdad? Y estas normas de comportamiento son normas deseadas en los resultados de la operación. Se representa mediante un nivel cuantitativo del parámetro, es decir, el estándar. Si yo estoy vendiendo un ejemplo, un refresco de 600 mililitros, estoy esperando que mi refresco tenga exactamente 600 mililitros. Pudiera haber una variabilidad de unos cuantos mililitros más, mililitros menos, pero que esté la variabilidad dentro de lo permitido, dentro del estándar permitido. ¿Ok? Cumpliendo siempre y cuando con toda la normatividad, los procesos y procedimientos. Y los tipos de estándares que se pueden utilizar dicen que pueden ser estadísticos, es decir, podemos estar viendo, por ejemplo, qué producto es el que más está vendiendo, cuál no, quién lo compra más, hombres, mujeres, en qué lugar se vende más, en qué lugar no se está vendiendo, en qué horario, etcétera. Entonces podemos ir aplicando la estadística de acuerdo a los parámetros de compra, los usos, etcétera. Pueden ser fijados por apreciación, es decir, que los clientes nos digan, por ejemplo, si estamos hablando de un servicio que ofrece una organización, una escuela, un hotel, los clientes, su percepción de los clientes sea de que les gusta el servicio que se les está brindando. Así como también nos dice que pueden ser técnicamente elaborados. Por ejemplo, tenemos a las razones financieras. Un empleado lo podemos estar evaluando con razón a las razones de rentabilidad, la rotación de inventarios, horas de capacitación,
¿ok? Horas de productividad, horas hombre-máquina, etcétera. Entre esos indicadores nos dice que son manifestaciones de la alteración a la normalidad, es decir, tenemos lo que comentaba con un refresco de 600 mililitros, tenemos nuestro indicador que el refresco tiene que estar en 600 mililitros. No puede estar más o menos, ¿verdad? No puede estar en 650 o 550, porque entonces ya es un valor o un indicador fuera de la norma, fuera del procedimiento, una desviación a la no conformidad en donde podemos nosotros o el cliente percibir que entonces ya ese producto no es de calidad, ¿verdad? Entonces nos dice, una alteración en la normalidad, precisiones cuantitativas. Ejemplo, dice, para la temperatura debe de ser de 36,5. ¿Qué pasa cuando decimos una persona tiene fiebre, etcétera? Cuando está arriba de esos 36,5, hablando en 37, 38, para arriba, ¿verdad? Ya es fiebre, entonces son señales positivas o negativas de que algo esté sucediendo. Un incremento de ventas, por ejemplo, la rentabilidad en ventas, un porcentaje de ventas con respecto a las metas podría ser un factor positivo o negativo dependiendo, por ejemplo, si estoy con mi indicador de que debo de vender, un ejemplo, 10,000 pesos al mes y estoy en el día 15, ¿cuánto se espera? Debería estar vendiendo más de 5,000 pesos. ¿Ok? Si ya estoy en el día 27, un ejemplo, ya debo estar cerca de mi meta, si no es que ya debía haber llegado a mi meta. ¿Ok? Entonces, esos indicadores me van sirviendo para saber si estoy cerca, si estoy cumpliendo la normatividad o no estoy cumpliendo con esa normatividad. Una disminución de quejas es un factor positivo porque significa que se están haciendo bien las cosas. Si se incrementan las quejas, entonces es un factor negativo, ¿verdad? El segundo paso nos habla de la medición de resultados. Y en esta medición de resultados nos dice que aunque no siempre resulta práctica esa medición del desempeño contra estándares, entonces tenemos que detectar en dónde hubo la desviación. Por ejemplo, no logré mis ventas. Ok, no se lograron. ¿Cuánto quedé abajo con respecto a mis metas? Un 5%, 10, 20, 50%, ¿cuánto quedé abajo? Y ya de ahí analizar, no nada más quedarnos de que no logré mis ventas. Ok, no las logré, pero ¿qué fue lo que pasó? Diagrama causa y efecto. Entonces vemos el efecto es no lograr las ventas, cuáles fueron las causas que originaron ese efecto. Y tengo que aplicar una acción, tengo que hacer algo, detectar exactamente, probablemente porque el personal no estaba capacitado, porque no tenía el producto que los clientes buscaban, probablemente porque no se hizo la labor de ventas, el convencimiento, prospectivas, etcétera, prospectación de clientes. Entonces nos dice que tenemos que detectar esas desviaciones, no conformidades, antes de que ocurran y evitar mediante las acciones apropiadas. ¿Ok? Entonces, para ello deben tener procesos de control para detectar si se está cumpliendo y no esperarnos hasta que ya terminamos de hacer algo para medir y validar si se cumplió la planeación, ¿verdad? Lo que nos habíamos planteado, el objetivo. Dice, primero tenemos que establecer cuál va a ser nuestra norma, es decir, la meta, el objetivo, lo que queremos lograr, el procedimiento que vamos a hacer. ¿Ok? Y luego comparar lo real y lo esperado. Y en ese momento en que estamos comparando lo real con lo esperado, ver si logramos nuestra planeación, si la logramos, ¿ok? Exactamente la logramos, la superamos o quedamos abajo y qué fue lo que pasó. ¿De acuerdo? Y nos habla de que hay diversas clasificaciones de normas, por ejemplo, de los materiales, de costos, de productividad, de publicidad, es decir, podemos poner indicadores en todas estas áreas, ¿verdad? Para ir midiendo y darle seguimiento de que se cumplen las metas o los objetivos. Unas alternativas de la medición podría ser la observación de personal, los informes escritos, informes orales o datos estadísticos. Dentro de este proceso de control, entonces, podemos medir cuando los trabajos se hacen a la medida y ¿qué pasa ahí? Pues resulta difícil establecer estándares. ¿A qué se refiere esto? Dice, en los tipos de trabajo menos técnicos no suelen ser difícil desarrollar estándares, sino también será difícil su evaluación. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo,
Un gerente. ¿Yo cómo puedo evaluar que un gerente está haciendo bien su gestión? Por ejemplo, ¿yo cómo puedo evaluar que un abogado, un ejemplo, está llevando muy bien un juicio? ¿Ok? Que lo gane o que lo pierda, ok. Pero ¿qué tal si otras cosas o otros actores influyen en que pierda el juicio, pero lo desempeñó de manera correcta? Ahí es donde me dice mi indicador. ¿Cómo vamos a ir midiendo? ¿Cómo voy a evaluar, por ejemplo, a un contador público? ¿Qué indicadores le voy a establecer o voy a utilizar para medir que un contador está haciendo muy bien su trabajo o no lo está haciendo bien o solo lo está haciendo y no está cumpliendo con metas objetivos? ¿Contra qué lo voy el contrarrol, control? ¿Ok? Entonces me dice que entre más especializado sea cierta actividad y más, más estructura jerárquica esté, va a ser un poquito más difícil evaluarlos, ¿verdad? A diferencia de, por ejemplo, alguien de ventas es más fácil de evaluar, alguien de recursos humanos, ¿verdad? Alguien del área de producción, yo los puedo evaluar directamente, pero ya a niveles superiores ya cuesta un poquito más trabajo especificar, pues un poquito más de trabajo más, no es imposible especificar qué indicadores voy a utilizar para evaluar y medir el desempeño. Ejemplo nos dice, controlar el trabajo del vicepresidente de finanzas o del director de relaciones industriales, por citar algunos. Dice, no es fácil porque tampoco es fácil desarrollar estándares definidos. El superior de tus gerentes confía con frecuencia en estándares imprecisos, como son, por ejemplo, la posición financiera de negocios. El negocio está en muy buena posición financiera, no tiene deudas, tiene ingresos, está pagando proveedores, están haciéndose las cosas, entonces quiere decir que el director de finanzas o el vicepresidente de finanzas está haciendo bien su trabajo, ¿verdad? O, por ejemplo, la actitud de los sindicatos, que no haya huelgas, que la rotación del personal esté muy baja, que los empleados estén entusiasmados y haya lealtad de los subordinados, ¿ok? La admiración expresada de los compañeros de negocio y el éxito general del departamento se mide, por ejemplo, si no hay nada, si no hay huelgas, no hay descontentos, no hay rotación de personal o un alto índice de rotación personal, significa que el director de relaciones industriales está haciendo bien las cosas, ¿verdad? Entonces, muchas veces, como dice acá, la ausencia de problemas significa que el desempeño se está haciendo bien y entonces esos son los indicadores con los que estamos midiendo a personal que tiene alta jerarquía en una organización. Proceso de control. Aquí tenemos, por ejemplo, ya vi que tengo un error, ya vi que no estoy, que tengo una desviación de la norma, ya vi que tengo una no conformidad. Entonces, ok, es válido, pero hay que corregir. No hay que esperar hasta que se termine el proceso, que se vaya a entregar el producto, se brinde el servicio para hacer las correcciones. Tenemos que estar monitoreando paulatinamente todos estos procesos para hacer las correcciones necesarias. Y entonces nos dice, corrección de desviaciones, compararlas. Primero, la comparación se efectúa. ¿Cuánto es lo que yo planeé o lo correcto? ¿Dónde estoy y qué problema hubo? ¿Ok? Con la norma o base que se estableció y el funcionamiento aplicado. Me dice que este estándar debe reflejar los diversos puestos en la estructura organizacional. Si el desempeño se mide de acuerdo con ello, será más fácil corregir las desviaciones, es decir, que yo pueda determinar en qué área, en qué puesto y en qué proceso se encontró el error, me va a ser mucho más fácil, es decir, que yo delimite el problema y dónde hubo la falla, me va a ser más fácil corregirlo, ¿verdad? Los gerentes deben saber qué medidas correctivas aplicar y pueden corregir las desviaciones redactando de nuevo los planes o modificando metas. Es decir, tenemos que buscar también la flexibilidad. Probablemente en su momento cuando planeé una cosa, ya no se logró, lo vimos con la pandemia otra vez. Se hizo la planeación del año 2020 o del año 2021, vino la pandemia y tuvieron que replantear los objetivos, tuvieron que replantear sus metas y sus planes, todas las organizaciones.
¿ok? Se hizo la corrección, la acción correctiva, adaptarse a las circunstancias de ese momento. Reasignación de tareas hubieron, ¿ok? Lo que iba a ser un gerente o alguien, se le reasignó nueva tarea a desempeñar, nuevos indicadores a seguir. Entonces, a esto se refiere la corrección de las desviaciones, que en cuanto surja un problema, un cuello de botella, una desviación a la norma, aplicar una medida de acción correctiva, ¿ok? Corregir el problema, pararlo y corregirlo. También nos habla del proceso de control, que es la acción administrativa o la retroalimentación. La acción administrativa dice, en esta fase se observan los alcances obtenidos para determinar qué tipo de acción se aplicará. ¿De acuerdo? Entonces, tengo que aplicar una acción, ya tengo que parar el problema y aplicar una acción. Me dice que hay dos tipos de acciones, la acción correctiva y la acción remediadora o preventiva. ¿Ok? La remediadora es la que me va a hacer que yo pare el problema. Si me duele la cabeza, lo primero que voy a hacer es tomarme una pastilla. ¿Para qué? Para parar el dolor de cabeza. Posteriormente, voy a averiguar qué fue lo que originó mi dolor de cabeza, ¿verdad? Y dependiendo de lo que yo averigüe qué fue lo que originó el dolor de cabeza, cuál fue la causa que originó ese dolor de cabeza, voy a corregir esa causa. De igual manera, si una empresa tiene problemas en el área de producción, en ese momento corrige para que no siga saliendo defectuoso el producto. Para la producción, la corrige, etcétera. Y busca qué fue lo que salió mal, pudiera ser la materia prima, una maquinaria, mala capacitación del personal que le está operando, etcétera. Entonces, ya empieza a aplicar la acción correctiva una vez que detectó dónde está la falla de ese problema. Y nos dice, muchas organizaciones concentran muchas veces sus esfuerzos en arreglar los errores en vez de prevenirlos. Tenemos entonces que buscar corregirlos siempre, porque si nada más estamos corrigiendo errores, entonces seguimos teniendo mermas, tenemos gastos innecesarios, estamos duplicando, etcétera. Entonces, para empezar a maximizar nuestras utilidades, tenemos que ir reduciendo costos y una manera de reducir costos es generando también acciones preventivas. Ya tuve mi acción remediadora, parar el problema. Acción correctiva, corregir el problema. Ahora viene la acción preventiva. ¿Cuál es mi acción preventiva? Es qué voy a hacer para que ese problema no se vuelva a repetir en mi sucursal, en el departamento, ni en ningún otro departamento o en otra sucursal. Entonces nos dice, la acción remediadora implica encontrar la causa, cuál es el problema para eliminarla de la mejor forma posible. Evitando cambios de procesos, métodos y procedimientos, es decir, paramos el problema, ahí no nos vamos a la raíz que lo originó. Y la acción correctiva normalmente la van a aplicar el personal con mucha autoridad. ¿Por qué? Porque ahí va a ser ya necesario modificar procesos, procedimientos, maquinaria, recapacitar al personal, etcétera. ¿Ok? Entonces ya se toman otro tipo de medidas, pero aquí la autoridad de la alta dirección es el que va a hacer esas propuestas y va a autorizar estas acciones correctivas o preventivas. Y una vez que ya terminamos de hacer esas acciones remediadoras, correctivas y preventivas, entonces viene lo que es la retroalimentación o feedback. ¿Ok? Es donde se aprovecha para la mejora continua o metodología Kaizen, ¿ok? Que manejan los japoneses, en donde decimos, bueno, y si salimos, checamos nuestros indicadores, todo está saliendo bien, no tuvimos problemas, no hubo una no conformidad, etcétera. Ok, entonces todo está saliendo bien. Vamos a ir mejorando continuamente nuestros procesos. ¿De qué manera podemos mejorar lo que ya está? ¿Ok? La mejora continua nos dice que todo es susceptible de mejorarse. No hay nada completamente ya establecido. Todo se puede ir mejorando constantemente. Entonces, con la retroalimentación, tanto de los empleados hacia los directivos, de los clientes, de los proveedores, etcétera, se pueden tomar medidas preventivas e ir corrigiendo o mejorando un proceso, un producto o un servicio. Para implantar el sistema de control, nos dice que hay que establecer un sistema. Para establecer el sistema de control, primero tengo que poner el objetivo, que ya habíamos dicho, establecer la meta,
¿Y qué estándares? ¿Cómo voy a ir midiendo ese objetivo? ¿Qué personal va a desempeñar ese objetivo? ¿Qué parte le toca a cada persona, a cada departamento de ese objetivo? ¿Y qué indicadores les voy a asignar? Al final, los resultados de cada actividad y lo voy alineando con respecto a mi objetivo. ¿Qué tan cerca estoy de lograr el objetivo que me planteé inicialmente? Y evaluar la efectividad de los controles. Probablemente estamos pidiendo muchos controles y muchos de ellos no están, se duplica información o no los estamos utilizando. Entonces, ir también la manera de ir simplificando todos esos controles, eliminar lo que no nos sirvan y los que sí nos sirven, de qué manera perfeccionarlos, automatizarlos para que se hagan en menos tiempo. ¿Ok? Nos habla que el control se tiene que hacer en 3 tiempos: antes de que se vaya a llevar a cabo la planeación, durante el desempeño de la planeación y después, para ver cómo logramos con respecto a nuestra planeación. Entonces, control previo, concurrente y posterior a la retroalimentación. Como control previo, que es antes de que suceda la planeación, entonces el encargado y se aplica el control de manera precisa y oportuna, debido a que su objetivo es adelantarse a los hechos. Va monitoreando el entorno, ¿verdad? ¿Qué es lo que requiere para que se lleve a cabo lo que van a planear? Tiene la ventaja de prever antes de la corrección. Por ejemplo, si voy a decir que voy a abrir una nueva sucursal o una nueva línea de productos, tengo que validar que tenga yo la maquinaria para esa nueva línea de productos y que también tenga el personal para desempeñar y crear esa nueva línea de productos. Entonces vamos a prever antes de corregir, ¿ok? Lo ideal, dice, no es tan frecuente como debería de ser y a veces no es tan aplicable para ciertas situaciones, solo ciertas, pero normalmente lo ideal es de que si ya estoy planeando hacer algo, yo tengo que prever antes. Si voy a abrir una nueva sucursal, tengo que prever. Mi cronograma no va a empezar a partir de que abro la tienda. Tiene que empezar días antes, desde que empiezo a hacer la inversión, a capacitar al personal, a crear y a construir la tienda, a que lleguen los proveedores, etcétera. Capacito al personal hasta que abro y estoy dándole el producto o el servicio a mi cliente. Dentro del control concurrente, nos dice que pues ya estamos desarrollando nuestra planeación. Si surge algún problema, tenemos que pararlo y corregirlo antes de que ese problema vaya creciendo más y más y nos repercuta. Entonces, desde que percibamos que hay un problema, tenemos que parar ese problema, ¿ok? Que no siga agrandándose y corregirlo, ver qué es lo que está pasando y corregir el problema, ¿ok? Nos dice que esto se va a aplicar durante la actividad. Si yo estoy produciendo, por ejemplo, un grupo en Pan Bimbo, estoy produciendo una línea de productos y veo que están saliendo deformes o que no están llegando con el control adecuado, etcétera, de calidad adecuado, tengo que parar la producción, verificar que lo que está saliendo mal, probablemente la materia prima o la maquinaria que no sirve o el personal, etcétera, y corregir antes de que se sigan generando más mermas, ¿ok? Corrijo el problema y ya de ahí vuelvo a empezar a producir, pero ya sé que esos nuevos que están produciéndose ya están cumpliendo con la normatividad, con mi objetivo, con mi planeación. Y nos dice que este tipo de control es más común que el previo, lo que es ir corrigiendo. También tenemos el control que va posterior a la retroalimentación y nos dice que este tipo de control es el más común en toda organización, ¿ok? No es el más óptimo porque no deberíamos de estar revisando hasta que ya terminamos. Lo que les comentaba en el video anterior es, por ejemplo, no me voy a esperar hasta que termino la carrera para saber cómo me fue en alguna materia, porque entonces ya no puedo corregir, ¿verdad? Al final de la carrera profesional yo tengo mi promedio. En cambio, si me van diciendo mis promedios, mis calificaciones, ya sea unidad por unidad o materia por materia, puedo hacer correcciones. Si veo que estoy saliendo muy bajo en alguna calificación, hacer correcciones para ir incrementando mi promedio. Pero ya al final no me sirve de nada el saber ese dato, ¿verdad? Entonces, dice es el más común, no es el óptimo, ya que las correcciones se llevan a cabo después de que se ocurrieron los hechos, ya
Probablemente si lancé un producto al mercado va a ser mal visto, ¿ok? Manché ese historial en la empresa. Probablemente si di un servicio no va a ser de muy buena calidad, no va a tener ya el impacto con los clientes. Y nos dice que esto se va a presentar cuando el responsable que recibe la información no puede hacer mucho para solucionar el problema. Nada más puede retroalimentar qué es lo que salió mal y qué en una próxima planeación, qué es lo que hay que evitar o cuidar que no vuelva a suceder. Dentro de las características del control, tenemos entonces que refleja la naturaleza de la estructura organizacional, tiene que ser oportuno, accesible y de una ubicación estratégica. El reflejar la naturaleza de la estructura organizacional se debe de ajustar al tamaño de la organización, al departamento. No voy a evaluar con los mismos indicadores al área de contabilidad y al área de control de calidad, o al área de ventas y al área de recursos humanos. No van a ser los mismos indicadores. No va a ser igual una empresa, por ejemplo, Grupo Bimbo, que es una panadería, con una panadería de aquí del municipio o de una tienda pequeña, ¿ok? De una micro y pequeña panadería. Aunque las dos sean panaderías, no van a tener los mismos indicadores de control. Oportunos, ¿a qué se refieren con oportunos? Que se requiere la información en el momento que esté sucediendo o antes de, para que yo pueda aplicar acciones correctivas previas y correctivas antes de las acciones finales, ¿verdad? Que sea accesible, es decir, que cualquier persona pueda, que esté en el área o el departamento, que le toque algún indicador, sepa interpretarlo, sepa medir ese indicador, ¿ok? Y pueda tomar decisiones al respecto, sin tanto tecnicismo. La ubicación estratégica nos habla de que no llenar la empresa y a todos los empleados con indicadores, de todo, de todos los procesos, procedimientos, no llenarlos. Me interesa probablemente 2 o 3 procedimientos o procesos más importantes de cada departamento, de cada área, de cada puesto, ¿ok? Los más relevantes que me van a servir para, y que son la parte importante de la organización. También tenemos que controlar estos factores, dice cantidad, tiempo, costo y calidad. En cantidad, dice que se aplican actividades en las que el volumen es importante. Ventas, producción, ¿ok? Tenemos que estar llevando un control de ello. Servicios que se brinden, etcétera. Tiempo, hay que controlar las fechas programadas de nuestra planeación. Si decimos que vamos a lograr en un trimestre, en un semestre, etcétera, apegarnos a esa planeación de tiempo. Costos, si dijimos que vamos a invertir, por ejemplo, voy a abrir una nueva línea de productos y le voy a destinar 50,000 pesos, apegarnos a nuestro presupuesto, no andar programando 50,000 y luego gastarme 150,000 pesos, sino pegarme a lo que ya había presupuestado. Y calidad, cuidar que por más que yo esté abriendo otras sucursales, otras tiendas, otras líneas de productos, la calidad se siga cuidando. Yo siga brindando un excelente servicio, un excelente producto a mis clientes. Aquí nos vienen ejemplos de cantidad, tiempo, costo, calidad de estos factores. Por ejemplo, en cantidad podemos ver a los presupuestos, pronósticos, a las estimaciones, productos terminados, ¿ok? Control de inventario, en personal. En tiempo, estudios de tiempo, fechas límites de entregas, programas, tiempo máquina, procedimientos. En costo, los presupuestos, costo estándar, pronósticos, productividad. En calidad, evaluaciones, pruebas psicológicas, inspecciones visuales, rendimiento del personal, el procedimiento, etcétera. Acá nos habla sobre una actividad que los invito a analizar y hacerla. Dice, diseña un sistema de control para medir el progreso que que realices en tu curso. Aplica los conceptos de retroalimentación e información adelantada. Es decir, ¿cómo llevas tú tu control escolar? ¿Qué haces al respecto? ¿Cómo planeaste tu ciclo escolar de ese semestre, trimestre, cuatrimestre, de esta asignatura? ¿Cómo la planeaste? ¿Qué pasa si te estás no saliendo de lo que tú planeas? Probablemente planeaste tener un promedio de 8, de 7, de 10. ¿Qué pasa si no estás logrando tu promedio? ¿Qué acción correctiva aplicas? ¿Qué acción preventiva aplicas antes del curso?
durante tu curso y al final del curso. ¿Ok? ¿Con qué indicadores te mides? Por ejemplo, uno podría ser tus calificaciones de asistencia, de tareas, de participación. ¿Ok? ¿Con qué indicadores te mides? Esa sería una actividad. Otra actividad que te recomiendo es, por ejemplo, que preguntes a un gerente sobre los controles utilizados en su compañía, cómo ellos miden y dan seguimiento, porque ellos tienen que delegar los gerentes en una empresa, cómo delegan y qué indicadores utilizan para ir midiendo a cada una de las áreas o departamentos. ¿Qué hacen si hay un problema en algún área, alguna desviación, alguna no conformidad? ¿Cómo resuelven? Es decir, ¿qué acción correctiva hacen? ¿Qué acción preventiva? ¿Ok? ¿Cuánto tiempo transcurre antes de que realicen correcciones? ¿Lo hacen al momento? ¿Analizan la información, analizan el momento, piden permisos y actúan? ¿Cómo procesan? ¿Cómo lo desarrollan las organizaciones? Acá hay un caso práctico de las empresas. Vamos a leerlo. Dice, cuando la vicepresidenta de finanzas del Grupo Bimbo y el contralor entraron a la oficina del CEO de la empresa, el más alto funcionario de la compañía les recibió con la siguiente explosión de ira. ¿Por qué nadie me dice las cosas? ¿Por qué no puedo saber qué está ocurriendo aquí? ¿Por qué se me mantiene en la oscuridad? Nadie me informa sobre cómo va la compañía y nunca conozco los problemas hasta que se convierten en crisis, dijo el CEO. Ahora escúchenme. Quiero que ambos desarrollen un sistema para mantenerme informado y quiero saber para el próximo lunes cómo lo harán. Estoy cansado de encontrarme aislado, de las cosas que tengo que conocer si es que voy a ser responsable de esta compañía. Entonces, estamos viendo que el CEO le está diciendo a su controlador y a su vicepresidente de finanzas que no está enterado, no sabe qué es lo que sucede, cómo sucede, si hay problemas o no hay problemas en la empresa. Y dice que no, nadie le está informando sobre la situación de la empresa. Mas, sin embargo, dice, una vez que el vicepresidente de finanzas y el contralor salieron de la oficina del CEO, el contralor se volvió hacia el vicepresidente y murmuró, ese tonto latoso, todo lo que quiere conocer o que podría querer conocer se encuentra en ese montón de informes sobre la mesa de su escritorio. ¿Ok? Es decir, todo el mundo le pasaba los informes, informes, informes y se los dejaban sobre su escritorio. Pero el CEO dice que no. Entonces, la primera pregunta es, ¿quién tiene la razón? ¿El CEO o el contralor? ¿Tú qué piensas? ¿Quién tendrá la razón? El CEO dice que nadie le informa. El contralor y el vicepresidente de finanzas dice que sí le informan, le pasan los informes por escrito y se los dejan todos en su escritorio. Entonces, ahí vemos también ahí un problema de comunicación, ¿verdad? Y dice, ¿está recibiendo información el CEO? Sí, ¿verdad? Sí está recibiendo información. Pero dice, ¿qué haría usted para asegurarse que el CEO obtuviera información que necesita para fines de control? ¿Qué podríamos hacer si ya se le está pasando? Entonces, podemos deducir que los informes que se están pasando son muchos, que tienen mucha información y obviamente imagínense si empieza uno a ver informes e informes de 5, 10, 15 hojas del área de producción, 5, 10 hojas del área de finanzas, 5, 10 hojas del área de recursos humanos. Al final del día, ya cuando quiera tomar decisiones, se la pasó todo el día leyendo y analizando informes. ¿Ok? Entonces, ¿qué se recomienda? Lo que decíamos, los indicadores, reducirlos. No al personal, pero sí los que le llegan a las personas que van a analizar información y tomar decisiones. Probablemente si un operador hace, un ejemplo, 10 indicadores, probablemente a su jefe le va a analizar los 10, pero con su jefe al gerente le va a pasar 7 o 5, ¿ok? Porque los otros son para que él tome decisiones sobre la operatividad. Y ese gerente se lo va a pasar al director, por ejemplo, de finanzas o al controlador. De esos 5 le va a pasar 3 o 2. El vicepresidente de finanzas y el controlador van a analizar información y le van a pasar uno de esa área al CEO
de que si está funcionando o no está funcionando. Y vemos cómo de 10 indicadores se reduce a uno, no le va a llegar la hoja de los 10 indicadores hasta el CEO, por decirlo de alguna manera. Entonces, todo está en irnos con los indicadores que nos van a ayudar a tomar decisiones, a sacar esa radiografía de la empresa de manera principal, ¿verdad? Y acá les dejo un pensamiento ya concluyendo lo que es control. Aquí voy a poner. Dice, un rey recibió como obsequio 2 pichones de halcón y los entregó al maestro de cetrería para que los entrenara. Pasando unos meses, el instructor comunicó al rey que uno de los halcones estaba perfectamente educado, pero que el otro no sabía lo que le había sucedido. No se movía de la rama desde el día de su llegada a palacio, a tal punto que había que llevarle el alimento hasta ahí. El rey mandó a llamar curanderos y sanadores de todo tipo, pero nadie pudo hacer volar al ave. Encargó entonces la misión a miembros de la corte, pero nada sucedió. Por la ventana de sus habitaciones, el monarca podía ver que el pájaro continuaba inmóvil. Publicó por fin un bando entre sus súbditos y a la mañana siguiente vio el halcón volando ágilmente en los jardines. Traedme al autor de ese milagro, dijo. Enseguida le presentaron un campesino. ¿Tú hiciste volar a ese halcón? ¿Cómo lo hiciste? ¿Eres mago acaso? Entre feliz e intimidado, el hombrecito solo explicó, no fue difícil, Su Alteza, solo corté la rama. El pájaro se dio cuenta que tenía alas y emprendió su vuelo. ¿Sabes que tienes alas? ¿Sabes que puedes volar? ¿A qué estás agarrado? ¿De qué no te puedes soltar? ¿Qué estás esperando? ¿Qué está esperando tu rama para romperse? ¿Quién o qué la puede cortar? ¿Cuáles son las razones que hoy te impiden levantar vuelo? ¿Qué estás haciendo importante? Dice, no se pueden descubrir nuevos mares a menos que se tenga el coraje de perder de vista la costa. Atrévete para hacia adelante y ve por los retos que tú te plantees. Gracias. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado este video de la segunda parte del proceso de control, proceso administrativo del control. Y los invito a que le den like y me dejen comentarios sobre este video. Muchas gracias y coméntenme qué les pareció, cuál es su conclusión de este tema. Saludos. Un gusto conocerlos.